Hello, First Juniors. How are you today? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar hoy con una revisión, ¿sí? Vamos a arrancar revisando y recordando un poquito cómo decíamos la hora en inglés, ¿sí? Acá tenemos eh, estos relojes para que vayan mirando y vayan viendo la hora. Y fíjense que este se completa, es el primero. ¿Por qué no puedo completar acá con at? Que es una de las dudas que me han consultado varios y varias con respecto a las actividades anteriores. At la voy a usar cuando esté describiendo la rutina, ¿sí? Es decir, cuando esté contando qué es lo que hago durante el día. Entonces voy a decir, por ejemplo, que me levanto a las 7, I get up at 7 o'clock, ¿sí? Ahí voy a usar at. Pero cuando estoy dando solamente la hora, como es el caso de estos ejercicios, que solamente decimos la hora que hay en cada reloj, voy a decir it's 10 past 5. No puedo decir at, ¿sí? It's 10 past 5. Entonces nos quedamos con ese del ejemplo. La aguja chiquita, recuerden, es para la hora, la aguja grande es para los minutos. Así que it's 10 past 5 son 10 minutos pasadas de las 5, ¿sí? Así es como tenemos que ir pensando para poder ir escribiéndolas. Así que bueno, tienen para mirar cada uno de ellos, ¿sí? Y completar con la hora. Esto va a ser un poquito a modo de revisión para recordar, ¿sí? Y para seguir practicando esto de la hora. Venimos acá, present simple, affirmative and negative. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, sí? Esto de hablar de la rutina, de contar las cosas que suceden cotidianamente, diariamente, frecuentemente, de manera afirmativa y negativa. Quiero recordarles que nosotros estamos trabajando con los sujetos I, you, we y they. Más allá de que solo ahora hemos estado trabajando con I, les recuerdo que podemos usar esto del present simple con I, you, we, they de la misma manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en affirmative. I get up at 7 o'clock, ¿sí? You go to school from Monday to Friday. Fíjense que acá no usé la hora, sino que conté sobre los días. We have lunch at 12:30 and they go to bed at about 11. ¿Se acuerdan que en las actividades pasadas vimos qué significaba esto de at about? Más o menos a las, ¿sí? 11. Entonces, como podrán ver, con I, con you, con we, con they se usan de la misma manera, ¿sí? No cambia nada. Este tipo de oración que hemos estado haciendo acá son las affirmatives, ¿sí? Estuvimos trabajando el presente simple en su forma afirmativa. Veamos qué pasaría con estas mismas oraciones si estuviéramos hablando de la forma negativa. Vamos a poner acá negative. Y vamos a ir viendo una por una. I get up at 7 o'clock. Si yo la tengo que pasar a negativa, digo I don't get up at 7 o'clock. ¿Sí? Y usando este don't, esta palabrita auxiliar que yo les contaba, nos va a ayudar a pasar de una oración afirmativa a una oración negativa. ¿Qué pasaría con las otras? Bueno, you don't go to school from Monday to Friday. ¿Ok? Vamos con la que sigue. We have lunch at 12:30. In the negative sería we don't have lunch at 12:30. ¿Sí? And finally, they go to bed at about 11. Nos quedaría como they don't go to bed at about 11. ¿Sí? Entonces, como vimos en las actividades pasadas, cada vez que usemos don't, estamos cambiando una oración que era afirmativa por una negativa, ¿sí?
As simple as that. Así de simple voy a pasar las oraciones de afirmativa negativa. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando necesito usar este present simple en questions, en preguntas. ¿Sí? Así que vamos a poner entonces present simple interrogative. Como ustedes ya saben, en todos los tiempos verbales, en todas las formas del inglés, vamos a tener forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Y dentro de la interrogativa, es decir, dentro de las preguntas, nos vamos a encontrar con dos tipos de preguntas. Las WH questions, que eran esas preguntas que empiezan con palabras con WH, ¿sí? Por ejemplo, what's your name? O how old are you? ¿Sí? O where are you from? Y preguntas del tipo yes, no question, que eran esas que empiezan con is, ¿sí? Y que voy a responder con yes it is, no it isn't, yes they are, no they aren't. O las preguntas de have got, que esas también se responden con yes I have, no I haven't, etcétera, ¿sí? En el present simple también tenemos esta diferenciación entre los dos tipos de preguntas, las yes, no questions y las WH questions. Vamos a empezar trabajando un poquito con las yes, no questions, ¿sí? Es decir, estas preguntas que se responden con yes o con no. ¿Qué tipos de pregunta puedo hacer? Bueno, si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿te levantás a las 7? Voy a armar la siguiente pregunta. Do you get up at 7 o'clock? ¿Vos te levantás a las 7 en punto? Esa sería la traducción de esta parte. Pero ¿qué pasa con do? Do es el otro auxiliar que tenemos en el presente simple. ¿Vieron que acá teníamos el auxiliar don't, que es lo que me hace que la oración sea negativa? Bueno, acá tengo el auxiliar do, que lo que hace es hacer una pregunta. Si yo no tuviera el do, supónganse que no lo tengo, bueno, esto así como está no tiene significado porque es una pregunta, pero le falta su auxiliar. Entonces no cumple su función de pregunta. En cambio, con el do, sí. Sí me ayuda a que esto sea una pregunta. Importantísimo también el signo de preguntas, ¿no? Entonces, ¿te levantás a las 7 de la mañana? Bueno, para esto tengo dos posibles respuestas, así como hemos visto em, en todas las yes no questions. Bueno, acá pasa lo mismo. Tengo dos tipos de respuestas. Puedo responder de manera afirmativa y decir yes, I do. Y de manera negativa voy a decir no, I don't. Vamos a analizarla. ¿Vos te levantás vos a las 7 en punto? Yes, I do sería que sí, sí lo hago. Y no, I don't, no, no lo hago. Y fíjate acá, tengo do, igual que la pregunta, y acá tengo el do en negativo, porque do más not es don't. Estos son los auxiliares que vamos a usar para las preguntas, ¿sí? El do lo voy a usar en la pregunta y lo voy a usar en la respuesta cuando sea afirmativa y don't en la respuesta cuando sea negativa, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Yo pregunto, do you go to school by car? ¿Vas a la escuela en auto? Acá tengo mi auxiliar, ¿sí? Do. Y el signo de preguntas que hacen que esto sea una pregunta. Y tengo dos formas de responder. Una va a ser con yes, si es que realmente me voy a la escuela en auto. Va a ser yes, I do. Y si esta fuera negativa, voy a decir no, I don't. ¿Sí? Y en este caso, lo que tengo es eso, el auxiliar don't cuando sea negativa y el auxiliar do cuando la respuesta sea afirmativa. ¿Sí? Fíjate que
Otra cosa importante que tenés que tener en cuenta. La pregunta dice you. Es porque te estoy preguntando a vos. Pero la respuesta, perdón, dice I. ¿Sí? Porque si yo te pregunto a vos, vos respondés con I. Yes, I do. Or no, I don't. Esto para que lo tengas en cuenta, esto mismo pasa con otras cosas como sí, el verbo have got. Siempre pasa que cuando la pregunta es con you, no tengo que responder yes, you do o no, you don't, ¿sí? Sino que respondo con I, porque me está preguntando a mí, ¿sí? Veamos una pregunta, un ejemplo de pregunta de yes, no question. Si le estuviera preguntando, si alguien nos estuviera preguntando a nosotros, ¿no? O si nosotros quisiéramos preguntar por ellos, perdón, eso era lo que les quería decir. Si nosotros quisiéramos preguntar por ellos, decimos, do they em, take English lessons? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en las actividades pasadas. ¿Toman ellos clases de inglés? Fíjate que el sujeto es they acá. Entonces las dos posibles respuestas van a ser yes, they do o no, they don't. Acá respete el sujeto, ¿sí? En este caso, they. Y en las respuestas me tengo que fijar que tenga do si es afirmativa y que tenga don't si es negativa. Yes, they do. No, they don't. ¿Sí? Es decir, que voy a usar do para las preguntas si tengo I, si tengo you, si tengo we o si tengo they. ¿Sí? Y como son yes, no questions, tengo dos formas de contestarlas. Yes, I do, por ejemplo, o no, I don't. Yes, we do, o no, we don't. O yes, they do, no, they don't. ¿Sí? Estas yes, no questions son las que vamos a estar trabajando hoy. Vas a ver que vamos a trabajar con un cuestionario, ¿sí? En donde me vas a tener que contestar si vos haces o no haces estas acciones que yo te voy preguntando. Activity 2. Answer the following questions. Vas a responder a las siguientes preguntas. Number 1. Do you get up at 7 o'clock? Number 2. Do you have breakfast with your family? With significa con tu familia. 3. Do you go to school on Sundays? 4. Do you go to school by bus? 5. Do you take English lessons at 5 o'clock? 6. Do you have a shower at night? 7. Do you go to bed late? Late es tarde, ¿sí? Y como vimos en lo anterior, más arriba, vas a contestar con yes I do o no I don't, dependiendo de lo que vos hagas en tu día a día, ¿sí? Estas son preguntas que hacen referencia a antes de la pandemia, ¿no? A lo que uno hacía cotidianamente antes de todo esto. Así que van a tener que completar entonces con esas dos respuestas, o bien yes I did o bien no I don't.